Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tema: hipocresía. La hipocresía es básicamente uno de los grandes males de nuestra historia y sobre todo de nuestro presente, porque estamos en un tiempo de la historia en que todos queremos aparentar algo que no somos. No sé si les habrá pasado, pero estoy seguro de que todos en nuestra vida hemos sido hipócritas o somos hipócritas. Claramente nosotros vemos el concepto de la hipocresía como algo malo, como algo negativo, porque significa mostrar algo que no soy. En cierta forma es mentir. Pero solemos poner la hipocresía siempre en las personas que mienten o en las personas que quieren engañar a otros. Cuando no siempre tiene que ver con querer engañar a otros. La mayor parte de la hipocresía no tiene que ver con engañar. La mayor parte de la hipocresía tiene que ver con ser aceptado. Por eso todos somos hipócritas. Porque todos en alguna forma en nuestra vida queremos ser aceptados. Y la razón por la cual queremos ser aceptados es porque somos animales. Los animales sobreviven a través de ser aceptados por los otros. Si no soy aceptado, me muero, me quedo solo. Volvió la luz y se encendió todas las cosas. Entonces lo que decía que la razón por la cual queremos ser aceptados es simplemente porque somos animales. Y los animales necesitan del otro para poder sobrevivir, para poder vivir, crecer, desarrollarse. Entonces, para entender cómo funciona esto, vamos a tener que ir hacia el más lejano, es decir, al inicio. Como siempre, nosotros, todos los seres biológicos, para entender lo que somos y el origen de nuestra biología. Porque más allá de que estamos trabajando para la espiritualidad, lo hacemos dentro de una maquinaria biológica. Que todas las herramientas que tenemos fueron construidas a partir de millones y millones de años de evolución. Bueno, es lo que hay. Se corta la luz, va mal la señal. Hoy no es un buen día para la tecnología. Tal vez la internet también se está reseteando, entonces por eso tenemos mala conexión. Como decía entonces, ir al origen, ¿sí? Ir al origen de nuestra biología es entender la base de la herramienta que tenemos nosotros hoy para trabajar la espiritualidad. No podemos, hoy, a pesar de que estamos trabajando en lo espiritual, en la conciencia, en otro plano, la herramienta que usamos es la biológica. Por eso tenemos que ir al origen de lo biológico para entender los conceptos que estamos trabajando. Bien, recordemos entonces que cada vez que un organismo unicelular va asimilando una nueva información hasta convertirse en un organismo multicelular, pluricelular, que va asimilando más información, cada uno de esos datos que asimila se convierte en lo que nosotros llamamos un patrón. Y los patrones son las herramientas de ese gran tejido que nos ayuda a ser lo que somos. Es decir, que cada celulita va absorbiendo la información, la va asimilando, y a partir de ahí se van creando los patrones que nos hacen existir. O sea que los patrones son las herramientas que vamos asimilando para poder sobrevivir y adaptarnos en el medio. Entonces, reconociendo esto, vamos a entender que cada vez que estas células o organismos multicelulares tenían que adaptarse a algo nuevo, lo que hacían era tratar de imitar eso nuevo, adaptarse a eso nuevo para poder encajar. Imagínense, no sé, un animal que vivía en agua, ¿sí? Entonces era como un pez o lo que sea, y de repente empieza a secarse, deja de llover y empieza a secarse todo. Cuando se seca todo, de repente se tiene que adaptar. Entonces ese animal, al adaptarse, empieza a caminar sobre la tierra y a respirar el aire. ¿Sí? Tiene que mimetizarse con el ambiente para poder sobrevivir, si no se muere. Es decir que los animales tienen que adaptarse al medio, cambiar lo que son, dejar de ser lo que son, para poder sobrevivir. Y esto hace que los animales tomen formas diferentes, colores diferentes, texturas diferentes. Es decir, que tienen que responder al mundo nuevo con diferentes armaduras. Nosotros a estas armaduras, ¿sí?, las vamos transformando durante miles de años. Los humanos, ¿qué hicimos? Los humanos no solamente utilizamos esa forma de adaptarnos al medio, sino que desarrollamos una forma para adaptarnos al medio, que es la inteligencia. La inteligencia hizo que no solamente usemos nuestro cuerpo físico, sino también nuestra mente e imaginación para adaptarnos. De esta forma, ahora no solo el cuerpo físico creaba escudos, sino también el cuerpo emocional y mental. A esos escudos emocionales y mentales nosotros les llamamos máscaras. O sea que
Antes, ¿m? Antes, un ratoncito, ¿sí? Un ratoncito, para sobrevivir ante una amenaza, tenía que fingir estar muerto. Como actuar como si estuviera muerto. Entonces la serpiente decía, este bicho está muerto, no me sirve. Y se iba, ¿no? O sea que los mamíferos, fingiendo, sobrevivieron. Los humanos, a través de la cultura, empezaron a fingir para poder sobrevivir en un medio que los podía atacar. En la naturaleza, a esta capacidad se le llama mimetismo. En la sociedad, a esa cualidad se le llama hipocresía. Hipocresía viene de la palabra griega, hipos, crites. Hipos, crites. Hipos, crites. ¿Y qué significa? Hipo, máscara, porque hipo es estar por debajo de algo, ¿sí? Entonces, es ponerse algo delante y algo está oculto debajo. Entonces, hipo, máscara, y crites, que significa respuesta. O sea, una respuesta oculta, que en realidad habla de la habilidad de responder a una situación. O sea que la hipocresía, en su desarrollo evolutivo, no es algo negativo, es una habilidad de supervivencia. Y todos utilizamos la hipocresía para adaptarnos. Porque la primera hipocresía que hace el humano es tratar de imitar a papá y mamá. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es ser aceptados por el clan, por la manada. Si somos aceptados por el clan y la manada, se nos asegura la supervivencia. O sea que a lo largo de nuestra vida, para poder pertenecer a un grupo, siempre vamos a ser hipócritas porque necesitamos adaptarnos a ese grupo. Los únicos que no son hipócritas, como siendo humanos, son los autistas y los esquizofrénicos. Y la razón es porque estos dos grupos de personas no entienden sobre adaptarse a los grupos sociales. O sea que por naturaleza todos somos hipócritas. Todos, ustedes, yo, todos somos hipócritas por naturaleza. Se los dejo pensar un momento. Y a veces es feo, ¿no? Cuando nos dicen, eres hipócrita. Porque tenemos la hipocresía en la connotación de la mentira. Pero no hace falta mentir para ser hipócrita. Estamos resignificando el concepto. No hace falta mentir para ser hipócrita. Lo único que hace falta es necesitar ser aceptado. Y se lo voy a decir con un ejemplo muy, muy fácil, para que todo el mundo se dé cuenta de lo hipócritas que son. Cuando entran a un lugar, dicen buenos días. Cuando alguien les ayuda, dicen gracias. Entonces son hipócritas. ¿Y por qué es esto? Porque desde niños se nos enseña que hay que ser educado para que el otro te respete. Todas las normativas culturales son hipócritas. Ahora la pregunta es, ¿está mal eso? ¿Es malo decir gracias? ¿Es malo decir buenos días? No, no. Es una herramienta de convivencia y armonía. Aunque no tenga un buen día y me haya levantado triste y con ganas de matar a alguien, cuando entro a un lugar voy a decir buenos días. ¿No? Cuando me pregunten, ¿cómo estás? Voy a decir, bien. Y por dentro, ¿cómo me encuentro? Muy poca gente, cuando va por la calle y le dices, ¿cómo estás? Te dicen, mal, mal, me siento con un vacío existencial terrible, ¿tienes 2 horas? Sí, nadie va a decir eso. Muy poca gente lo hace. Utilizamos las herramientas sociales como forma de supervivencia. Utilizamos la hipocresía como una forma de aceptación. Entonces, no está mal. Es una herramienta. ¿Sí? La hipocresía en ese caso es perfecta. Es perfecta porque sirve para una comunicación y para una interacción con los demás. No está mal. La hipocresía que está mal, la hipocresía que desentona, es cuando yo hago eso a propósito, para sacar un beneficio de los otros. Bien, entonces, ahí tenemos que hay una hipocresía que me ayuda a vivir en armonía con los demás, ¿sí? Y hay una hipocresía que me hace utilizar a los demás. La hipocresía que me hace vivir en armonía con los demás es una hipocresía útil y evolutiva. La hipocresía que me hace utilizar a los demás es la negativa que hay que tratar de equilibrar. Y esto, nosotros usamos siempre las dos. Siempre usamos las dos, porque siempre el humano quiere sacar beneficio de alguien. Entonces, la hipocresía, no vamos a decirle buena o mala, vamos a decirle la hipocresía evolutiva. ¿Sí? La hipocresía evolutiva sería la hipocresía que me hace decir, ¿cómo estás? Al otro, cuando no me interesa.
¿Cómo está el otro? Y el otro responde, bien, cuando no está bien. ¿Sí? Esa es una hipocresía evolutiva, porque lo que hace es que haya una relación armónica y que no haya conflictos. Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Se acuerdan el cuerpo y dice, está todo bien, está todo bien. ¿Es útil o no útil? Es algo que está ahí en la evolución. Bien, ¿y qué quiero decir con esto? Porque ya me veo mucha gente diciendo, entonces no lo uso porque es hipocresía. Si es así, es que no entendieron lo que estoy explicando. ¿Sí? Si, si a partir de ahora no van a decir cómo estás, ni gracias, ni todo ese tipo de cosas sociales, porque se creen falsos, no están entendiendo lo que estoy explicando. Estoy explicando que es una hipocresía evolutiva, que es algo que permite la interacción entre las personas. ¿Sí? No está mal, es cultural. No está mal, es cultural. Y por el, lado, por el otro lado, tenemos la otra hipocresía. La otra hipocresía es, por ejemplo, cuando hay gente hablando de un tema, ¿no? De un tema que está hablando de la conciencia planetaria, ¿no? Y yo llego y no sé qué es la conciencia planetaria. Y entonces están diciendo, no, porque la conciencia planetaria ahora está no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, claro, sí, la conciencia, sí, sí, un montón de eso. Y ahí quedé. Es básicamente engañar, es básicamente mentir. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo consciente. Lo estoy utilizando solamente para ser aceptado por los otros, para caerles bien, para mostrar que yo sé de sus cosas. Fíjense que al principio cuando yo digo hipócritas, ¿no? Enseguida decimos políticos, empresarios, y ya empezamos a señalar gente afuera, lejos, ¿no? Como si esa gente que está allá afuera son hipócritas, porque nos engañan a todos y nos mienten. Nada. Esa gente estudiaron en las mismas escuelas que ustedes, esa gente tuvo mamá y papá también, como todos nosotros, ¿sí? Esa gente tuvo amigos, ¿ah? O sea, tuvieron la misma cultura que nosotros, se criaron en la misma calle, así simple. Así que no señalemos a gente diciendo, ese es un hipócrita. Antes de señalar a alguien, lo típico que se dice es, cuando señalas con un dedo, hay tres señalándote a ti. Entonces, hipocresía. Entonces, la hipocresía básicamente tiene que ver con, con la capacidad de ocultar lo más débil de mí y aparentar fuerte para adaptarme hacia afuera. Y todo esto viene de los patrones. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? O sea que lo que nosotros tenemos que entender es aprender a usar los patrones. Cuando nosotros aprendemos a usar los patrones, entonces ya no somos más hipócritas. De ninguna de las dos formas. ¿Y cómo sería esto? Cuando me doy cuenta de que es una herramienta. Me doy cuenta de esto, de que el momento en que la hipocresía se convierte en un problema es cuando me termino creyendo. Cuando me termino creyendo lo que me creé para mí mismo, lo que inventé para protegerme. Hoy en el escrito hice el ejemplo de, tengo un martillo, ¿sí? Tengo un martillo, entonces voy por el mundo demostrando que yo soy como el martillo porque tengo el martillo, entonces tengo el martillo. ¿Y qué hago? Termino clavando clavos con la cabeza, ¿sí? Porque me termino creyendo el martillo. Y el martillo era solo una herramienta, no era mi cabeza. La hipocresía sería convertirte en el martillo, ¿sí? Para aparentar que uno puede hacerlo, pero te terminas rompiendo la cabeza. Es decir, que lo que tenemos que hacer no es decir, no soy un martillo, y tirar el martillo, porque lo que solemos hacer es eso, ¿no? Lo que solemos hacer es decir, no soy un martillo. A la mierda el martillo, ¿sí? Solemos pensar así, somos muy determinantes. Y lo que tenemos que hacer es justamente decir, no soy un martillo, tengo un martillo, y tengo que aprender cómo usar el martillo. Entonces, la hipocresía es convertirse en la herramienta. Tomar conciencia y dejar de ser hipócrita es saber usar la herramienta. ¿Se entiende la diferencia? Es en ese momento en que cuando voy por la calle y alguien me pregunta, ¿cómo estás? Yo con conciencia le voy a decir, hoy no muy bien, gracias por preguntar. Pero prefiero no hablar del tema. Allí estás usando la hipocresía, gracias por preguntarme, pero no estás mintiendo, estás diciendo. O ese grupo que decía la conciencia, ¿no? Y estaban hablando de conciencia, ¿no? La conciencia de esto, me acerco y para ser parte del grupo, en lugar de decir, sí, de conciencia yo sé, cuando tomo conciencia de mí mismo, voy y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están hablando? Me interesa. Pregunto.
acepto que no sé y manifiesto la voluntad de aprender algo nuevo que no sé. Entonces, recordemos, hay que quitarle el peso que le ponemos cultural y moralmente a las palabras, para empezar a utilizarlas como herramientas. Las palabras y las cosas que vivimos son conceptos. Conceptos. Cuando nosotros a ese concepto lo tomamos desde el preconcepto, entonces estamos atrapados. No podemos salir de ahí. ¿Mm? Por eso hay que aprender a utilizar las palabras desde otro lugar, desde otro punto de vista. Así que no tengan miedo de ser hipócritas. Simplemente sepan por qué lo son y cómo lo usan. Uno de las grandes paradojas de la sociedad consciente es ser hipócrita tratando de no serlo. No sé si tienen ese concepto. Porque está muy claro que eso es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando tratamos de identificar lo que está mal afuera, siempre nos perdemos de ver lo que está mal adentro. Por eso, un consejo les voy a decir. Nunca digan yo no. Nunca digan nunca. Porque cuando enseguida nuestra conciencia nos dice no, yo no, o eso nunca, es que hay una parte de nuestro subconsciente que se lo está planteando. Nunca digas nunca. Por eso, la tarea constante de un ser coherente es reconocer que no hay ninguna puerta cerrada y que todo siempre es aprendizaje. Y que de mis errores puedo aprender. Porque los errores son grandes maestros. La vibración del día es VU. La afirmación es yo soy transmutación de patrones. El código del día es la 10ª dimensión. Desde el vacío de la potencialidad, la 10ª es la misma unidad siendo creada a partir de las proyecciones de la mente universal, de las experiencias previas. Aquí se crean universos, con sus propias nuevas leyes únicas, donde cada ser creado por el cosmos anterior tiene la posibilidad de manifestar el suyo, como en un mundo de sueños e imaginación ilimitada. Comenzamos a